Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que me escuches. Te saluda MYTC y hoy vamos a conversar sobre la vía gubernativa en Panamá. Es importante recordar que los temas que abordamos aquí no solamente son para abogados o estudiantes de derecho, incluso servidores públicos, es decir, las personas que trabajan para el Estado, sino que funcionan para todas las personas que de una u otra manera tienen que relacionarse con la administración pública, ya que al ser partes de una nación, es lógico que muchos de los principios del derecho administrativo, principalmente en países que tenemos una tradición similar en cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, veamos en estas latitudes semejanzas. Así que como ciudadanos, como personas y en general como seres humanos, no podemos desatender conocer estos conceptos porque nos pueden servir de mucha ayuda cuando interactuamos directamente con la administración pública en todas sus vertientes. Partimos de la Ley 38 del 2000, la cual contempla el procedimiento administrativo general de la República de Panamá en su libro segundo. En el artículo 201 de la norma se encuentra un glosario de los términos que se emplean a lo largo de la ley, de manera que define la vía gubernativa como un mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia administración pública y que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas para lograr que la administración las revise y en consecuencia las modifique, confirme, revoque, aclare o anule. Esto es muy sencillo de leer, pero debemos dividirlo para una mejor comprensión. Lo primero es que la vía gubernativa se encuentra ligada al control de legalidad, el cual ya abordamos en otro contenido. Y ese control de legalidad es exclusivo para las decisiones administrativas. ¿Quién lo ejerce? La propia administración pública. ¿Y cómo se conforma ese control de legalidad? Por los recursos que se pueden proponer contra la administración pública. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Que se confirme, modifique, revoque, aclare o anule la decisión que fue tomada por la administración. De manera que tenemos que preguntarnos qué es la administración pública. La ley brinda una definición de la cual quiero rescatar solamente una parte. Desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de actividades heterogéneas que tienen por finalidad lograr el bienestar social, como lo son la prestación de servicios públicos, medidas de estímulo a las actividades sociales y medidas de frenos a dichas actividades. Posteriormente dice, desde un punto de vista subjetivo, es el conjunto de organismos o dependencias estatales que forman parte del órgano ejecutivo, cuya actividad está encaminada a lograr el bienestar social. Dentro de este órgano del Estado se excluye la actividad de gobierno, que es una actividad netamente política. La parte del punto de vista objetivo, con esa finalidad del bienestar social, me parece la más importante, porque si bien es cierto la norma data del año 2000, como veremos más adelante, la administración pública
y en específico el derecho administrativo no solamente se limita al órgano ejecutivo, sino que abarca a todos los órganos del Estado y a los entes que lo componen. De manera que sí, sabemos que principalmente la finalidad del servicio público en general, y en este caso la administración, es el bienestar social. Y eso es rescatable. Pero en un momento analizaremos el concepto. En cuanto a la definición de recurso, la norma plantea que es el acto de impugnación formal a través del cual se ataca, contradice o refuta por escrito una actuación o decisión de la autoridad encargada de resolver el proceso administrativo. Es decir, es el mecanismo que se interpone para conseguir ese control por parte de la administración. ¿Y cómo se resuelve ese recurso? Tal cual menciona la norma, a través de un acto administrativo motivado y fundamentado en derecho, que es conocido como resolución. Y esta resolución puede decidir un recurso en la vía gubernativa. También indica la propia norma que en la parte resolutiva debe decir si contra esa resolución cabe algún otro recurso que procede en su contra. Cuando queremos definir administración pública, siempre en nuestro idioma recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, la cual al concepto de administración en su acepción 4 indica conjunto de organismos de gobierno de una nación o de una entidad política inferior. Y cuando bajamos, observamos administración pública e indica conjunto de organismos de gobierno de una nación. Es decir, que va más allá de ese concepto que quedó en algún momento en la norma y abarca a todos los órganos del Estado y a las entidades que forman parte de este. Me parece importante traer a colación la sentencia del 28 de enero de 2014 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de la cual, si están observando la versión en video, podrán notar que hay diversos colores. En primer lugar, en cuanto a la vía gubernativa, se considera como un mecanismo de control de juridicidad y legalidad en lo interno de la administración pública, donde se presentan recursos en las distintas instancias frente a la propia administración, contra los actos administrativos creadores de situaciones individuales o concretas. Gran parte de lo que se encuentra en este párrafo es lo mismo que ya hemos definido. Sin embargo, es importante señalar que lo que se ataca o se recurre son los actos administrativos, es decir, en esa facultad propia de la administración. Y estos actos administrativos crean situaciones individuales o concretas. Luego, nos dice, la administración no solo tiene el deber de decidir sobre el derecho subjetivo y el interés legítimo del particular, sino que también, en ejercicio del control de legalidad interno, tiene la oportunidad y el deber jurídico de revisar y restablecer el imperio y la legalidad transgredida por un proceder ilegítimo de la propia administración. Esto quiere decir que la administración pública, más allá de solamente decidir sobre el derecho subjetivo, es decir, el que se le atribuye al particular o su interés legítimo, debe realizar un control de legalidad interno. Y esto es un deber por encima de todo. Porque
antes de llegar a la jurisdicción contenciosa administrativa, se da esta oportunidad para restaurar precisamente ese orden normativo, en este caso legal, cuando la administración opera de manera ilegítima. Esto es importante porque generalmente se ve a la vía gubernativa únicamente como un procedimiento más que hay que seguir únicamente antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, en este caso a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero es que esa no es la naturaleza de la vía gubernativa. La sentencia continúa diciendo: es por ello que ante la interposición de recursos impugnativos, la administración tiene la facultad y oportunidad de revisar su propia actuación antes de que la misma quede en firme, manteniendo la decisión o corrigiendo o enmendando sus propios errores, revocando o reformando el acto administrativo originario, el cual no causa estado mientras se encuentre impugnado por los recursos administrativos. Así las cosas, uno de los efectos de la interposición de las impugnaciones en el proceso administrativo es habilitar a la administración para considerar y resolver todo lo planteado y restablecer el orden legal quebrantado. La administración pública tiene una responsabilidad muy grande cada vez que emite un acto administrativo. Y es que ante la interposición, lógicamente, del recurso, cumpliendo todas las formalidades legales que corresponde, porque no es como que se puede interponer en cualquier momento o sin ningún tipo de requisito previo. No, de una serie de formalidades, a pesar de que en el derecho administrativo contemplamos el principio de informalidad, hay ciertas cosas que debe contener un recurso. Y esto me lleva ahora recordando a mencionar que para analizar los recursos de los cuales ahora hablaremos, debemos dedicarle todo un video, porque su redacción, su objeto, su planteamiento y todas sus vertientes para alcanzar una correcta efectividad y sustentación requiere que, como personas, tomemos en cuenta varias características. Y esto nos puede servir como un manual práctico. Cuando se interpone un recurso, siempre y cuando se haga cumpliendo con las formalidades de la ley o las normas que la desarrollen, la administración tiene la oportunidad de revisar su acto, corregir sus errores. No es únicamente el hecho de que tomé una decisión, la cual se expresó a través de un acto administrativo, y únicamente la autoridad lo que va a hacer es confirmo. No. Como vemos en la jurisprudencia, esto debe conllevar un análisis del control de legalidad de esa decisión que se emitió, que sea conforme a derecho. Y si es así, entonces corregir o enmendar esa decisión. Porque más allá de ahorrar tiempo, ya que como bien sabemos, el hecho de salir de la vía gubernativa y recurrir a la contenciosa administrativa conlleva otra serie de etapas, pasos, incluso costos monetarios, pero también en tiempo, en cuanto
respecto al restablecimiento de un derecho subjetivo cuando ha sido vulnerado. Entonces, el espíritu de la vía gubernativa y la responsabilidad que tiene la administración debe ir encaminada a velar por el control de legalidad, incluso el de convencionalidad, la alineación de sus decisiones con la Constitución y las normas que rigen sus actuaciones. Anteriormente ya hemos abordado otros contenidos sobre estos temas, entonces yo le recomendaría, si le interesa, que se suscriba y los busque, entendiendo que es un deber de la administración en cumplir con su responsabilidad, pero también de que nosotros debemos comprender cuáles son las normas que nos rigen y cómo podemos hacerlas valer en su determinado momento. Sobre los recursos vinculados a la vía gubernativa, en específico para proceder ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la Ley 135 de 1943 establece, a través de sus respectivas modificaciones, artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, hoy en día es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la que asumió esta facultad, es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación. Esto es bastante docente porque gran parte de las disposiciones de esta norma se encuentran derogadas en cuanto al procedimiento administrativo general. Es por esa razón que recurrimos a la Ley 38 del 2000. Sin embargo, el procedimiento contencioso administrativo aún se encuentra regulado a través de esta norma en gran parte y sus vacíos se complementan con otras normas. De manera que estos artículos 33, 38, 39 y 41 son más que nada para darnos una visión de a qué se refieren. Y aquí podemos observar la Gaceta Oficial de la Ley 135 de 1943 y colocamos los artículos que se mencionan. Los recursos que agotan la vía gubernativa, según la norma, se refieren principalmente el de revocatoria, que hoy en día conocemos como reconsideración, en el cual la persona que emitió el acto lo revisa. Y el de apelación, cuando éste es procedente, el cual indica que el superior de la persona que emitió el acto hará ese control de legalidad interno. Hoy en día, la disposición de cómo se agota la vía gubernativa la encontramos en la Ley 38 del 2000. Pero es importante mencionar que esto es para el procedimiento administrativo general. Hay otras disposiciones en el país que desarrollan cómo se agota la vía gubernativa en casos específicos. Sin embargo, aquí estamos viendo el panorama de la Ley 38 del 2000. El artículo 200 nos dice que la vía gubernativa se encuentra agotada cuando transcurren 2 meses sin decisión sobre cualquier solicitud que se dirija a funcionario o autoridad. Pero esa solicitud debe ser un acto recurrible ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No todos los actos se pueden recurrir ante esta jurisdicción. 2.
Una vez que se haya interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, se entiende negado si han transcurrido 2 meses sin que recaiga decisión sobre él. Este es otro concepto que requiere su propio análisis, y es cuando nos referimos al silencio administrativo. 3. Cuando no se admita el escrito que formule una petición o interponga el recurso de reconsideración o el de apelación, lo cual debe ser comprobado plenamente. Y 4. Cuando interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, según proceda, o ambos, dependiendo, estos hayan sido resueltos. Como podemos ver, la Ley 38 del 2000 mantiene que los recursos que agotan la vía gubernativa son el de reconsideración y el de apelación. En cuanto a qué debe llevar el escrito de sustentación del recurso, cuáles son los términos y todas las peculiaridades que tienen estos medios impugnativos, eso debemos abordarlo en un contenido aparte, exclusivamente para esta materia, porque es amplio y requiere tiempo. De igual forma, el tema de las solicitudes, el derecho de petición, el silencio administrativo. Pero por el día de hoy, tengamos en cuenta lo siguiente. El agotamiento de la vía gubernativa implica que terminó la oportunidad de la propia administración para subsanar los vicios que se hayan incurrido y sean susceptibles de ese control de legalidad interno. Y posteriormente, configurado el agotamiento de la vía gubernativa, entonces puede proceder a la jurisdicción contenciosa administrativa siempre y cuando cumpla con los presupuestos legales indispensables para el acceso a esta jurisdicción. Finalmente, quiero recomendarles un ensayo titulado El recurso de apelación como garantía del debido proceso en las acciones de recursos humanos del sector público, el cual se encuentra en la descripción del video para que puedan leerlo, y si les gustaría que habláramos más de ese tema, avísenme en los comentarios y con mucho gusto lo podemos ver en otra ocasión. En esta oportunidad conversamos sobre la vía gubernativa, y esto nos debe dejar con una reflexión bastante importante. El derecho administrativo en Panamá tiene múltiples aristas. Y como bien vimos, la vía gubernativa se agota, es decir, termina, porque se hayan resuelto los recursos. Cuando no se admitan, también otra serie de requisitos como que sean susceptibles del control de la jurisdicción contenciosa administrativa y demás. Incluso se vincula el tema de los tribunales administrativos, los cuales también agotan la vía gubernativa. Pero esto ya se relaciona a la naturaleza de las decisiones que emiten, igual si hay normas especiales en otros organismos dentro de la administración pública que indiquen que sus decisiones agotan la vía gubernativa. Pero en general, el derecho administrativo es amplio, demasiado, y conlleva múltiples características, elementos, de manera que estas cápsulas lo que buscan es abrir el espacio a que podamos dialogar, conversar, y si hay algún tema que les interese, sobre el cual se puede investigar, con mucho gusto estamos a la orden. Recuerda que el conocimiento es poder. Ha sido un gusto saludarte en el día de hoy y nos vemos la próxima.